especialistas se contradicen. ¿Qué hacer? Otro título podría decir, ¿cómo decidir con seguridad en medio de la incertidumbre? Y quiero contarles, o quiero comenzar contándoles una historia que de pronto muchos no conocen. ¿Sabía usted que una decisión le costó la vida a Steve Jobs? Fue una decisión. En 2003 le hicieron imágenes diagnósticas y le encontraron incidentalmente una masa en el páncreas. Muchas personas se preguntaron en ese momento por qué uno de los genios del siglo XXI, que además estaba en pro de la tecnología, no decidió operarse. No, él dijo no, la cirugía no. Y Jobs, que en ese momento se sentía muy bien, pues le encontraron la masa, pero pues él no tenía síntomas, decidió irse por el camino de la medicina alternativa. Una dieta macrobiótica, acupuntura, hierbas medicinales, entre otros métodos. En eso influyó mucho su religión, porque Steve Jobs era budista. Y una explicación puede ser que Steve Jobs estuvo toda su vida llevándole la contraria al sistema, ¿sí? Antisistema. Y esto pues le ayudó a triunfar en algunas áreas de su vida, pero en el caso de la salud no fue así. 9 meses después, al ver que su cuerpo seguía deteriorándose, se arrepintió de haber tomado la decisión de no cirugía, y entonces decidió, pero el cáncer ya había hecho metástasis a los tejidos y órganos adyacentes, llevándolo a la muerte, al desenlace que todos conocemos. O sea que 9 meses después, cuando él decide que se haga la cirugía, cuando vio que su cuerpo se deterioraba, que la decisión que había tomado tal vez no había sido la mejor, ya era tarde. Esto pues le hace pensar, ¿cierto? A uno nos hace pensar. Jobs era conocido por su espíritu rebelde y su desconfianza hacia las autoridades. Es posible que haya visto la religión organizada, es decir, el cristianismo, porque usted sabe que en Estados Unidos la religión mayoritaria es la religión evangélica, y luego la religión católica, es decir, la mayoritaria es la religión cristiana. Pero Steve Jobs, su padre, porque tuvo padres adoptivos, uno era musulmán, la mamá era católica, pero él se inclina por las religiones orientales, ¿sí? Jobs era budista, como les decía, y pues esto influyó también en su decisión, porque ustedes saben que también dentro de esa religión está una medicina cultural, ¿sí? También la medicina china, todo esto. Y en muchos casos los médicos especialistas se contradicen. Ahorita hay especialistas en medicina alternativa. Entonces ellos dicen, no, hay que irse mejor, no, es mejor no cirugía, es mejor no medicamentos, es mejor que ustedes se vayan por este camino, las hierbas, ser vegetariano, bueno, este tipo de cosas muchas veces se contradicen, ¿cierto? Pero también se contradicen los especialistas en el mismo campo de la medicina científica tradicional. También, un médico dice una cosa, el otro dice otra cosa, ¿cierto? Un especialista dice una cosa y el otro dice otra cosa. Y el paciente queda, ¿qué hacer? Si se contradicen los expertos. Y en la medicina, pues no es una ciencia exacta y siempre hay margen para la incertidumbre. Con esto quiero decirle, pues, que nosotros tenemos que analizar las cosas. El paciente tiene que tomar un papel protagónico, es decir, no solo lo que me diga el médico, sino que usted tiene que tomar decisiones con respecto también a su salud. En la época actual, con gran acceso a la información, es fundamental que nosotros tengamos un criterio. Los médicos no siempre tienen todas las respuestas y puede haber diferentes opiniones sobre el mejor curso del tratamiento. La ciencia no siempre puede predecir con exactitud lo que sucederá, si sean los mejores especialistas.
Y esto significa que hay un margen de error en cualquier diagnóstico y en cualquier pronóstico. Lo que nos dice que los médicos no tienen todas las respuestas. No siempre hay suficiente investigación disponible. A veces hay cosas que los médicos dicen, no sé, no hay investigaciones al respecto, qué hacer. Y ellos tienen que tomar decisiones. Cada persona es diferente y puede responder de manera distinta a los tratamientos. Cada cuerpo es diferente. Así que de pronto lo que funciona para una persona puede que no funcione para la otra. ¿Cierto? Actualmente hay mucha información sobre salud, muchísima en internet. Entonces está Google, ahorita la inteligencia artificial, se le pregunta al chat GPT, ¿cierto? A las inteligencias artificiales, pero todo eso está basado en información que hay en internet y hay mucha información falsa, ¿sí? En estos días leí que, por ejemplo, una youtuber que echaron a la cárcel porque tenía millones de suscriptores en su canal y enseñaba a cómo educar a los hijos. Y la descubrieron que maltrataba a los hijos y va a la cárcel por eso, ¿cierto? A otra youtuber que era vegana, ¿cierto? 100% y hablaba y con miles, millones de suscriptores en su canal y por allá la descubrieron una cámara oculta comiendo carne, ¿cierto? Pero a todos sus suscriptores les decía que había que seguir la dieta vegetariana. Hay mucha información. Nosotros tenemos que tener un papel protagónico, pero ya les voy a decir qué es lo mejor, cuál es el mejor camino frente a tanta incertidumbre, ¿cierto? En la salud, en las finanzas, en la crianza de los hijos, en los diferentes órdenes de la vida, sucede igual. No es solo en la salud. Usted va a ver y un experto en finanzas aconseja una cosa, el otro aconseja otra, el otro dice, no, eso no es lo que fulano dice, es esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Paradójicamente, entre más hay información, más acceso, como que la gente puede confundirse más. ¿Qué hacer al respecto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y yo quiero llevarles a la Biblia, a Proverbios capítulo 3, el versículo 5 y hasta el verso 8. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Esto hay que entenderlo bien, ¿no? Dios nos dio el sentido común para que pues actuemos de acuerdo al sentido común, pero en cosas como las que les estoy diciendo, no dependas de tu inteligencia. Es lo que dice la Biblia. Versículo 6, busca ¿qué? La voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, ¿cuál es la promesa? Que si buscamos al Señor, Él nos va a guiar y Él nos va a dar la paz y la seguridad qué decisión tomar. Cuando los especialistas se contradicen, ¿qué decisión vamos a tomar? Versículo 7, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Uno puede decir, no, es que yo leo mucho, es que yo tengo mucha cultura, yo tengo acceso a los mejores especialistas. No te apoyes en tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Versículo 8, entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. ¿Cuántos alaban a Dios por esa promesa maravillosa? Ahí está, clarito. ¿Qué tenemos que hacer cuando los especialistas se contradicen? Cuando usted dice, no sé qué hacer, porque resulta que este me dice que críe los hijos así, el otro me dice que no lo haga de esa manera. Este me dice que lleve la vida de pareja así, el sexólogo dice una cosa, el otro psicólogo dice la otra. Bueno, hay tantas opiniones, hay muchas opiniones entre los mismos expertos. ¿Qué debemos hacer? El consejo está claro en la palabra de Dios. Dios es el médico de médicos y el experto de expertos. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocen los médicos y que no conocen los expertos, pero que Dios se las revela a los que tienen una comunión e intimidad con Dios. Amén. Dios nos da esa revelación en
en el tiempo de oración. Y yo no estoy desalentando que usted no vaya al médico, no, Dios ha permitido la ciencia y esa es la misericordia de Dios, porque también a través de la ciencia hay muchas problemáticas que se solucionan y Dios lo ha permitido, pero nunca ponga en primer lugar a los expertos de este mundo, sino que en primer lugar debe estar el experto de expertos, al cual tú le consultas cada mañana cuando vas en oración. Tú le consultas a través de la palabra, humildemente, y entonces el Señor nos dará esas cosas inaccesibles para otros, pero accesibles para los que tenemos comunión con Él. Amén. Entonces, pienso yo, por ejemplo, cuando un hijo siente que la vida le abre las puertas de par en par para lograr el éxito, sobre todo en la adolescencia, en la etapa, cuando los jóvenes empiezan a conocer el mundo, empiezan a conocer la vida, van a la universidad, mucha información, y de pronto empieza a pensar el joven, uy, el mundo se me está abriendo de par en par, tengo el conocimiento, tengo las oportunidades que los viejos, mis papás, mis abuelos no tuvieron. Y de pronto empieza a pensar, estos viejos son como que no saben, en cambio yo ahora sí sé harto, porque estoy en la universidad, porque ahora la ciencia, la tecnología. Puede pensar un joven, ¿cierto? Ahora yo sí sé. Los viejos son como ignorantes, pero yo sí sé. A veces piensan los jóvenes así. Y de pronto los muchachos uno en la juventud de pronto podrá así desenvolverse, coger un celular, y coge a los papás y los deja viendo un chispero. Los niños cogen un celular, ¿cierto? Y lo manejan mejor que los papás. Porque nacieron en ese ámbito de lo digital, ¿cierto? En ese contexto, pero eso no significa que sean más sabios. El tener algunos conocimientos tecnológicos no significa, porque la sabiduría es realmente lo que nos lleva a tomar las decisiones importantes y las decisiones para la vida, las mejores decisiones. Entonces, puede ser que el joven en un momento dado diga, sí, ahora yo conozco, yo sí sé, y esto, y algunos se apartan de los caminos del Señor, se van lejos de Dios, hasta que la vida les da sus lecciones, Dios a través de la vida, y entonces empiezan a pensar, oiga, no era tanto como yo pensaba, de verdad los viejos son como más sabios, pudieron mantener un hogar, una familia, pudieron hacer estas cosas, y ahora yo me estoy enfrentando a una situación que es muy difícil, puede decir el joven cuando empieza a enfrentar la vida como es, y empieza a darse cuenta que los viejos no eran tan brutos como pensaba, ¿cierto? A veces sucede así. Entonces, porque los padres, si son creyentes más y si son obedientes a la palabra, pues más sabiduría tienen. Otros, aunque no son creyentes, han aprendido de las cosas de la vida. Pero aunque los padres se equivoquen, mira, Dios nunca se equivoca. Y si un padre se equivoca y de pronto un hijo dice, no, es que mi papá se equivocó, mi mamá se equivocó, pero Dios nunca se equivoca en su palabra. Y a Israel le pasó algo como que lo que le estoy contando. Dios le advirtió a Israel y le dijo, mira, cuando vayas a entrar, cuando entres a la tierra prometida y seas próspero, vas a heredar casas que no edificaste, tierra que fluye leche y miel, vas a enriquecerte, Dios te prospera, Dios te bendice. Pero entonces el Señor le dice, ojo, cuídate de no olvidarte de Dios, de que la vida cómoda te haga olvidar del Señor y pienses que lo que tienes es porque tú eres muy pilo, porque tú eres muy inteligente, porque, bueno, muchas razones, pero no porque Dios te lo ha dado. Y en Oseas capítulo 14, el versículo 2, dice, presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Le dice el profeta al pueblo de Israel, porque se había apartado de Dios. Había prosperado, la vida cómoda, bien, pero se había apartado de Dios. Entonces le dice, presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona nuestros pecados, recíbenos con bondad, Señor, para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas.
Entonces habla de tener una actitud humilde delante del Señor y ir al Señor en arrepentimiento. Versículo 3 dice: Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho: ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. Entonces, cuando uno idolatra, pone al médico en primer lugar, o al experto en las finanzas en primer lugar, o al psicólogo o al psiquiatra, no sé, en primer lugar. Entonces, por eso el versículo 3 dice: Asiria no puede salvarnos, porque Asiria era la potencia, el imperio poderoso en ese tiempo, los reyes poderosos que estaban conquistando otras naciones y tenían como la llave, digamos, en lo militar para conquistar otras naciones. Entonces Israel en un momento dado confió en Asiria: ellos nos van a ayudar. Y hicieron alianzas con sus reyes para tratar de defenderse de otros enemigos. Pero lo que hizo Asiria fue aprovecharse de eso para luego invadir a Israel. ¿Por qué? Porque ellos no confiaron en el Señor, sino confiaron en Asiria para defenderse de sus enemigos. Y ahí estaba Asiria en primer lugar, esta potencia mundial, este imperio poderoso. Pero lo que Dios le dice aquí al pueblo es: tienen que orar, tienen que arrepentirse. Es decir, Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Es decir, no confíen en sus caballos de guerra, no confíen en su fuerza, no confíen en su juventud, no confíen en su dinero, en su empresa, en su negocio, no confíen en que ustedes son muy pilos, nada de eso. Dios nos invita a confiar en Él. Ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho: ustedes son nuestros dioses. Hacemos ídolos, no solo cuando hacemos una imagen de oro y de plata para adorarla, o de yeso, o de lo que sea. No solo eso es un ídolo, ¿cierto? Sino que nos hacemos ídolos con nuestro trabajo, nos hacemos ídolos a personas, idolatramos a jefes, o idolatramos a los hijos, o idolatramos a otros seres humanos, ¿sí? Y entonces dice: nunca más diremos a ídolos que hemos hecho: ustedes son nuestros dioses. No, que Dios tenga siempre el primer lugar. Amén. En cualquier decisión que tengamos que tomar, sea en las finanzas, sea en la salud, en lo que sea, siempre el Señor. Versículo 4, el Señor dice: entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites. ¿Cuántos alaban a Dios por esa promesa, por esa palabra tan especial? Qué palabra tan maravillosa. Y yo quiero que vayamos a segundo libro de Crónicas, el capítulo 16. Quiero ir leyendo el capítulo porque es muy, muy diciente todo lo que dice este capítulo 16 de Crónicas. Primero quiero leerles el versículo 12. Dice: en el año 39 de su reinado, está hablando del rey Asa, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies, y a pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Pero antes de eso, el versículo 1 dice que en el año 36 del reinado de Asa, es decir, Dios le permitió reinar bastantes años, 41 años le permitió reinar Dios a este rey, porque hizo lo recto delante de Dios. Fue un rey que, contrariamente a su padre, a su abuelo, este rey creo que es como tataranieto del rey David, Asa. Porque luego está David, está Salomón, está Roboam, está Abías, y luego está este rey Asa. Salomón se apartó de Dios en toda la comodidad y la riqueza que el Señor le dio. Roboam también apartado de Dios. Abías también siguió la idolatría. Pero este rey Asa, a pesar de que su bisabuelo, su abuelo y su padre
estaban apartados de Dios, él decidió hacer lo correcto delante de Dios. Y Dios lo prosperó, lo bendijo tanto a este rey Asa, lo bendijo el Señor. Pero resulta que pasó todo, por eso reinó harto. Y por eso dice que en el año 36 de su reinado sucedió algo. ¿Qué sucedió? Dice que Baasa, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. Es decir, el rey de Israel, y ustedes saben que el pueblo de Dios se dividió, estaban las 10 tribus, el rey Israel eran 10 tribus y Judá quedó con Benjamín. Asa era el rey de solo las 2 tribus porque las otras 10 tribus ya se habían separado. Aquí las 10 tribus, el rey de las 10 tribus le hace la guerra al rey Asa. Y entonces resulta que en el pasado, como en el año 10 del reinado de Asa, vino un ejército tan poderoso contra Judá, etíopes, que triplicaban, creo, el ejército de Asa. Esos etíopes, esos morenos grandes, ese ejército fuerte y muchísimo vino contra Asa para hacerle la guerra. Y Asa confió en Dios, se fortaleció en Dios. Dijo: el Señor nos va a ayudar. También estaba más joven Asa, ¿sí? Y entonces salió a la batalla y Dios le dio la victoria y derrotó a esa multitud. Digamos que pronóstico humano era que ganaban los etíopes, pero la lógica de Dios es diferente y como Asa confió en Dios, Dios le dio la victoria. Así que Asa derrotó a este ejército tan poderoso y trajo un gran botín, toda esa riqueza, y regresaron. Y un profeta de Judá sale y le dice a Asa: Dios está con ustedes, oh rey Asa. Confía en el Señor, Dios les dará la victoria, el Señor los guardará. Si ustedes confían en Él, Él los protegerá, Él los bendecirá. Y así es que todos esos años, próspero, bendecido el rey Asa, porque confió en el Señor. Hasta el año 35, dice aquí la palabra, ¿sí? 36. Subió el rey de Israel y le hace la guerra, pero no sé qué pasó aquí con el rey Asa. Dios lo había defendido de un ejército muchísimo más poderoso, pero aquí él, no sé, le faltó la fe, tenía pereza a ir. ¿Y sabe qué hizo? Si usted sigue leyendo en casa el capítulo, dice que él manda, en respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real y los envió al rey Ben-Hadad de Aram, el rey de Siria, quien gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje: hagamos un trato, tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata, oro, rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz. En lugar de ir a la batalla confiando en Dios, lo que hizo fue que sacó el oro, las riquezas que habían atesorado, y se las mandó al rey de Asiria, al rey de Aram, de Siria, y le dijo: ven, ve, rompe el tratado que tienes con el rey que me está atacando y que se aparte, que me deje en paz. Así fue que entonces ese rey recibió todas esas riquezas que innecesariamente él le dio. Eso es cuando nosotros hacemos inversiones o negocios donde perdemos, ¿cierto? Y toda esa plata que le dio, entonces vino ese rey y atacó a Israel, y entonces el rey de Israel dejó de atacar a Judá y se devolvió, ¿cierto? Y luego viene un profeta, ¿sí? Dice que apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurría, pues dejó de atacar. En el versículo 7, en ese tiempo Ananí, el vidente, un profeta, fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. ¿Perdiste qué? ¿Perdiste qué? ¿Perdiste qué? La oportunidad. Dios nos ha dado hoy, para este año, una palabra de oportunidades. Este problema que se le presentó al rey Asa, que había sido tan próspero y bendecido por el Señor,
no era para destruirlo, no era para incomodarle y bueno, no, Dios tenía un propósito, Dios quería bendecirle más. Y Satanás le presenta la batalla al rey Asa y entonces el rey Asa lo que hace es, no, saca los tesoros, va y hace una cosa que no tenía que hacer, no confía en el Señor. Por eso el profeta viene y le dice, tú perdiste la oportunidad. Y es que sabes que en medio de los problemas y las dificultades de la vida, si nosotros no confiamos en el Señor, perdemos las oportunidades que hay. Cada problema, cada situación difícil, sea de salud, sea un problema en las finanzas, no sé, del tipo que sea, Dios tiene bendición para sus hijos cuando confiamos en Él en medio de ese problema. Cuando clamamos a Él, ¿sabe para qué será? Para contar un testimonio de su poder y de su gloria. Y luego, cuando confiamos en el Señor, después Dios nos va a defender, Dios nos va a librar y vamos a contar el testimonio, cómo el Señor me sanó, cómo el Señor me proveyó, cómo el Señor me bendijo. Amén. Pero cuando nos dormimos en los laureles, cuando nosotros dejamos la oración, cuando nos dejamos la fe a un lado, ¿qué le pasó al rey Asa? Más de 20 años de comodidad, Dios lo había bendecido, él había peleado la batalla, había sido un hombre de fe, un rey que se ganó el reconocimiento de su pueblo por ser un rey valiente que no tuvo miedo salir a pelear contra un ejército muchísimo más poderoso que el de él, porque confió en Dios. Pero aquí se había acomodado, habían pasado los años, próspero, bendecido, y cuando vino este rey de Israel, en lugar de él confiar en Dios y salir a la batalla, hizo lo que no debía hacer. Y el profeta le dice al rey Asa, perdiste la oportunidad. Tú hubieras ganado la batalla. Dios te habría dado más victorias. Perdiste la oportunidad. Perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram, es decir, con el que él había hecho un pacto. Él hubiera ganado la batalla contra él. Y el verso 8 dice, ¿no recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Verso 9, mira el verso 9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¿Qué necio has sido? De ahora en adelante estarás en guerra. Él quería librarse de la guerra y lo que dice el Señor, de ahora en adelante más guerra, estarás en guerra. De lo que querías librarte. Y dice que los ojos del Señor recorren la tierra para mirar quién está comprometido en fe con Él. Así que por eso es que nosotros no podemos descuidar nuestra vida espiritual. No podemos descuidar la oración, no podemos acomodarnos en la tranquilidad, todo bien, no oramos, no vamos a la iglesia, no nos congregamos, ya, no, todo está bien, ¿cierto? Y se duerme uno espiritualmente. Y cuando el enemigo nos presenta la batalla, estamos tan cómodos, qué pereza hacer la guerra. Pero ¿sabes qué? Siempre tenemos que estar preparados, porque anda un león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando hay hombres y mujeres que tienen fe, que oran, que confían en el Señor, que están preparados, cuando venga ese león rugiente, será como decía el domingo pasado, del devorador salió comida, salió Sansón, ese león lo atacó y Sansón lo derrotó, lo venció. Y tiempo después Sansón pasó por ahí y había un panal de miel y sacó la miel del león. Es decir, de esos problemas que nos vienen, de esas situaciones difíciles que nos vengan en este año, en el futuro, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios, la oración. Pero no solo cuando venga el problema, desde ahora tenemos que estar preparados, porque si no estamos preparados vamos a fallar, no estamos fortalecidos en la fe y vamos a hacer como lo que hizo el rey Asa. En el versículo 10 dice, Asa se enojó tanto con Ananí por haberle dicho esto, que lo echó en la cárcel y lo puso en el cepo. En ese tiempo Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo.
Entonces, aparte de esto, el rey Asa, que había hecho lo correcto delante de Dios, se fue durmiendo espiritualmente, y cuando el profeta lo confronta por lo que ha hecho, se enoja. ¿Cuántos se enojan cuando la palabra de Dios los confronta? Ninguno. Gloria a Dios. No tenemos que enojarnos cuando la palabra nos confronta, porque es que Dios nos ama y Dios quiere librarnos. Amén. Entonces, ¿qué hizo Asa? Se enojó y cogió al profeta y lo metió en la cárcel y lo puso allá en el cepo. En lugar de Asa decir: Señor, he fallado, perdóname, he hecho mal. ¿Sabe qué habría podido haber hecho el Señor? Decirle: por cuanto te has arrepentido, yo voy a cambiar ese error que cometiste, lo voy a cambiar para bien. Pero no, Asa se enojó y oprimió a otras personas del pueblo, ¿sí? Y es lo que no tenemos que hacer. Cuando Dios nos confronta a través de su palabra, es porque Él nos ama y Él quiere edificarnos, y Él quiere bendecirnos, y Él quiere corregirnos, amén, y para que nosotros vayamos por el camino de la bendición. Y dice que los demás acontecimientos del reinado de Asa, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Judá. Versículo 12: en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies, y a pesar de lo grave que era, no buscó al Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos, así que murió en el año 41 de su reinado. Entonces, cuando los especialistas se contradicen, los expertos se contradicen, usted no tenga miedo, no tenga temor, no se confunda con tanta información que hay sobre finanzas, sobre salud, sobre todo esto. No, primero busque al Señor. Dios te va a guiar. Dios te va a guiar. Amén. Cuando buscamos al Señor, Dios nos da paz en las decisiones que debemos tomar. Amén. Él nos va a dar paz. ¿Sabes una cosa? Si tenemos, ya es el tiempo de morirnos y irnos con el Señor, ¿sabes qué? Nos dará paz el Señor. No estaremos: ay, Señor, yo no me quiero morir, Señor. No. Si ya es la hora de irnos con el Señor, ¿sabes qué? Nos da paz y tranquilidad. Amén. No vamos a estar angustiados con miedo a la muerte, sino que tendremos paz. Yo he visitado personas, recuerdo cuando yo tenía como 17 años, una señora en la iglesia que le dio un cáncer de estómago, y íbamos a visitarla, y los que íbamos a visitarla íbamos como: ay, Señor, con el dolor de que de pronto ella ya se moría, ya se iba a morir. Y salíamos motivados porque ella decía: hermano, alabado sea el Señor, yo he conocido al Señor y es lo mejor que me ha pasado, decía ella. Y si esta enfermedad, ya es la hora de irme con el Señor, alabado sea Dios, pero si Él quiere, Él me puede sanar. ¿No? Salía uno motivado. El que iba a visitar la enferma salía pero contento, bendecido, esa fe de esa mujer. Entonces, ¿quieres que le diga una cosa? Si es el tiempo de uno irse con el Señor, uno tendrá paz y tranquilidad. ¿Sabes por qué? Porque si es el tiempo, nos vamos con Él y el cielo es mucho mejor que acá. Amén. Muchísimo mejor que acá. El cielo es maravilloso. ¿Sí? Pero si no es el tiempo, entonces usted reprenda ese espíritu de temor. Hay que reprenderlo. Yo les decía que yo estuve enfermo hace algún tiempo, me hicieron exámenes especializados y me empezó un miedo, una angustia, una tristeza. Ay, mi hijo estaba pequeñito, David Santiago, el que estaba tocando el piano. Y entonces no habían nacido los otros y yo estaba angustiado. Ay, mi hijito, que no se vaya a quedar sin papá, Señor. Con una tristeza. Había tiempos de depresión, porque pensé que tenía algo grave. Me mandaron a hacer unos exámenes especializados. Entonces entendí que no, que ese temor es del diablo y que hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Cuando hay más miedo y más angustia, téngalo por seguro que usted no se va a morir. Si usted es un hijo de Dios y no es el enemigo que te está atacando, repréndalo, échelo fuera.
Fortalezcas en fe en el Señor. Amén. Pero yo estaba con un miedo como si me fuera a morir. ¿Sí? Tenemos luchas, tenemos batallas, enfrentamos situaciones. Pero cuando los especialistas se contradicen, cuando hay tanta incertidumbre en nuestro mundo, en el tiempo en que más adelanto científico hay, más preguntas hay. En este tiempo es que mayor es el conocimiento en astronomía, en el espacio, en todo ese tipo, en la física, en la química. ¿Y sabes qué? Ahora es cuando más preguntas tienen los científicos. Porque resulta que el universo está hecho de una materia que llaman materia oscura, y es la mayoría de lo que está compuesto el universo, más del 80%. Y los científicos no tienen ni idea, no saben de esa materia y están tratando de mirar. O sea que en el tiempo de mayor conocimiento, más preguntas hay. Pero ¿sabes qué? Si tú eres una hija, un hijo de Dios, seguridad, certidumbre, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Tenemos esa seguridad. Tenemos esa confianza en el Señor. Podemos estar seguros, nuestra vida está en Él, nuestro futuro, nuestra economía. Hay tanta incertidumbre financiera. ¿Sabe? Algunos expertos politólogos dicen que ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Algunos dicen que ya empezó. ¿Sí? Porque todo este conflicto en Medio Oriente y toda esta situación y la guerra de Rusia contra Ucrania, toda esta situación, algunos dicen ya empezó. Este conflicto va a hacer que todo el mundo se meta en este conflicto, dicen algunos. ¿Sí? Otros expertos, de los más expertos, dicen que ya entramos en un punto en el que no hay retroceso, que el cambio climático, que ya la tierra se va a acabar, se va a destruir, porque el ser humano con la contaminación ya no hay nada que hacer, dicen algunos ya. Otros dicen, no sean tan negativos, ¿sí? Tenemos mucho que hacer, vamos a hacer. Pero ¿usted en quién va a confiar? Vamos a confiar en el Señor. Él tiene planes para nosotros, amén. Planes de bien. Cuando nosotros confiamos en Él, todo estará bien. Todo estará bien. Tendremos paz y seguridad. Si tenemos que atravesar algún valle oscuro y difícil en la vida, tendremos paz y seguridad. Pero quiero recordarle esto muy importante para terminar. Y es que Asa se perdió la oportunidad en el tiempo de la prueba y de la dificultad. Cuando él tuvo miedo, hizo una alianza que no debía hacer. En lugar de confiar en el Señor, se perdió la oportunidad. Yo le digo, no pierda la oportunidad. Cuando tengas una prueba, una situación difícil, ahí hay una oportunidad maravillosa. Recuerdan que los discípulos estaban, nos vamos a ahogar, y fueron y despertaron al Señor. No te da cuidado, Señor, mira, se va a meter el agua a las olas, qué terrible lo que nos está pasando, Señor, tú estás durmiendo. Se levanta el Señor y calma la tempestad. Y en una ocasión de una tempestad de esas, es la oportunidad para que Pedro camine sobre las aguas. Y si no hubiera sido por esa tempestad, Pedro no hubiera caminado sobre las aguas. Entonces, no pierdas la oportunidad en tu situación de enfermedad, en la situación de finanzas, en tus deudas, en tu problema. Hay una oportunidad. Confía en Él, pon en primer lugar al Señor. Amén. Confía en Él y Él hará. Él nos guiará, Él nos dará dirección y Él nos dará paz y tranquilidad, porque ya no somos esclavos del temor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Alabado sea Dios. Hemos sido llamados a libertad. Ya no somos esclavos del miedo y del temor. Los que reciban esta palabra, alaben a Dios. Póngase de pie, levante sus manos. Habla con el Señor, dile: Señor, gracias. Muchas gracias, amado Señor. Oh, bendito tu nombre, Señor. Gracias, Padre.
Dígale: Señor, gracias porque tú eres el experto de expertos. Tú eres el médico de los médicos, Señor. Gracias, Señor, tú eres mi médico. Yo no voy a confiar en el especialista que tenga la mayor fama, Señor, porque ese no sabe nada comparado con lo que tú sabes, mi Señor. Yo voy a confiar en ti, mi Señor.